Bien, seguimos en esta segunda parte. Hablábamos de esta lucha constante. ¿Entre qué? Entre los deseos del espíritu y la naturaleza pecaminosa que encontramos allí en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Estábamos en el primer principio, la carne y el espíritu se oponen. Bajo la ley, la gente era prisionera de la carne. ¿Por qué? Porque inevitablemente el hecho de tener que seguir la ley, lo que hacía era, bueno, mantener allí a fuerza continuamente humana y dependiendo de cuánto cumpliera la ley, podía estar más cercano a agradar a Dios. Por eso cada vez que en el Antiguo Testamento vemos que las personas no cumplían la ley, no guardaban la ley, tenían que ir a acercarse al sacerdote y hacer la entrega de lo que les tocaba para presentar con el sacerdote, una palomita, lo que fuera que les pidieran, ¿para qué? Para purificarse del pecado o de la transgresión a la ley. Tenían que ver con las obras, con las acciones, ¿sí? Por eso era imposible. A mí me sirve, y Gálatas así lo explica, la ley es el ayo, es decir, es aquel compañero, aquel niñero para el inmaduro que le muestra que sin Cristo es imposible. Si vos querés obtener salvación por medio de lo que vos hagas, por más que intentes tener una vida piadosa, por más que des tu cuerpo para comer a los pobres, por más que des las ofrendas más hermosas, tengas el diálogo, la sonrisa las 24 horas grabada, con tus obras nunca van a ser suficientes. Por eso Jesucristo vino a cumplir la ley, porque solo Él podía cumplirla, solo Él podía expiar toda la necesidad del pecado del hombre y reconciliarnos con Dios. Sí, era Como muy ya les decía, forzado la ley. ¿cómo? O sea, muy lejos, es muy forzado, una vida muy forzada, porque está muy lejos del corazón, que es lo que busca Jesucristo. Una Totalmente. transformación que renueve nuestra mente, pase por el corazón y lo que damos, lo damos en servicio y amor genuino. Así es, totalmente. Por eso justamente ustedes fíjense que cuando Jesús le habla fuerte o los peores, por así decir, insultos que tiene Jesús, que son hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, le habla al religioso. El que decía, ustedes ponen carga sobre otros que ustedes ni con la punta del dedo tocan. El legalismo, el exigir al otro, que muchas veces lo tenemos, ¿no? A mí me gusta Dante Gebel cuando dice soy un legalista en recuperación. Nos pasa cuando vemos que de golpe pasa alguien a hablar y vos decís, y este es un mes que viene, y este que no congrega nunca y está acá, nos pasa, nos sale el legalismo, medir a la gente o medir al otro según las obras. Y nosotros desconocemos el corazón, y qué bueno que desconocemos el corazón, porque además, si yo tengo que exponer el corazón del otro, Dios también tendría que exponer el mío. Y el mío seguramente muchas veces no está del todo puro, necesita que pase el Espíritu Santo, necesita que el Espíritu siga obrando. Por eso el acercarnos a Dios, no mediante obras, que justamente en la palabra dice, ¿no? No me acuerdo bien ahora dónde, quizás ustedes se acuerden, pero dice, con gusto te daríamos sacrificios, pero no es lo que tú pides, sino al contrario, pides sacrificios del corazón, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil, por eso algunos eligen y son guiados en otras religiones, hacer pactos, hacer cosas, hacer ofrendas, porque en apariencia es más práctico. Decime qué tengo que traer, decime cuántas velitas prender, decime qué ofrenda te tengo que dar y listo, te encargas de todo. No me pidas Salmo que cambie. 51, ¿no? ¿Puede ser? Salmo ¿Cómo? 51, Salmo 51, versículo No, no, 16. no sé si es el Salmo 51, quizás tenga algo parecido, ahora no me acuerdo bien, después seguro me va a venir, pero es un momento en donde justamente dice, sería mucho más fácil para nosotros traerte ofrendas, viene a decir, ¿no es cierto? La palabra. Y ustedes lo ven a diario esto. Todo lo que se nos ofrece, ¿qué busca ofrecernos? Cosas instantáneas, rápidas. No queremos aprender a llevar una dieta buena, hacer ejercicio, tener la disciplina del esfuerzo. Preferimos algo rápido. Dame un licuado, dame un batido, dame una pastilla que me va a bajar de peso. Cosas que son ideales, sueños, porque todo lo bueno requiere esfuerzo en cuanto a la disciplina. Nosotros acá tenemos el gran regalo que vos y yo tenemos que hacer nada, la salvación está. Lo que tengo que justamente perseverar es en esta lucha constante, no darle lugar a los deseos de la carne. Nos falta el versículo 18.
Fíjense lo que dice para esta primer parte de este primer principio. Pero, estoy leyendo Gálatas 5:18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Me lo está acercando Leo. Sí, Luna, tenías razón. A ver, ahí lo buscó. Salmo 51, 16 al 17. Bien, Lunita. École, El hisopo. ¿Es el salmo que habla del hisopo? ¿Puede Exacto. ser? Dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo los ofrecería, dice David. Miren qué lindo. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desprecias. Miren qué profético este salmo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando en donde lo escribe David, además de mandarse flor de pecadito, David, pecadito digo, porque no hay pormenores, se acostó con una mujer que deseó, que la vio bañándose, no fue ni estaba donde tenía que estar, era tiempo en que los reyes iban a la guerra, no solo vino y trajo a esa mujer y se acostó con ella y la dejó embarazada, sino que mandó a matar al esposo, se mandó una terrible David. ¿eh? Y en épocas en donde él podría hacer sacrificios y así limpiar, él mismo, miren al nivel que llega de arrepentimiento y de relación con Dios que inscribe, inspirado por el Espíritu, dice, no te deleites en sacrificios, de lo contrario, yo lo ofrecería. Sabía que no era suficiente. Matar al becerro que matara, siendo rey podría ser un flor de banquete para expiar su pecado, pero ahí dice, no, a vos lo que te agrada es el corazón contrito, o sea, contrito tiene que ver con un corazón que se humilla, con un corazón que está quebrantado delante de Dios, con un corazón que se reconoce necesitado de Dios, ¿no? Y miren cómo se relaciona con esto que estamos hablando de Gálatas, esta lucha constante que va a ir no a nuestro exterior y a nuestras obras, que no quiere decir que no hagamos obras, ojo, Santiago lo explica bien, las obras que vamos a hacer las vamos a hacer movidos por misericordia, por amor, por gratitud, y no voy a hacer obras buscando tener un pedacito más de terreno en el cielo o que Dios me dé una mejor morada. Olvídate. Si vos haces una obra, lo vas a hacer porque querés que Dios se glorifique, que Dios sea glorificado, porque Dios te movió en gratitud, porque Dios te movió en amor, en compasión por otro, y lo que menos vas a buscar es ser admirado por el hombre, aunque muchas veces seguramente te van a admirar y te van a aplaudir, no es eso lo que conforma tu corazón conforma vivir una vida en el espíritu que agrade a Dios. Por eso, el primer principio contra el que va a hablar Pablo en esta porción de la Biblia es justamente la batalla entre la carne y el espíritu, la cual no termina con el nuevo nacimiento. Al contrario, la nueva vida y la presencia del espíritu en nosotros no destruyen inmediatamente los viejos deseos de la carne. Mientras vivamos, vamos a estar en esta tierra, en este siglo, y la carne sigue siendo una fuerza dentro de nosotros. Así que, como se suele decir, tenemos una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que aún los creyentes más maduros, llenos del espíritu, pastores, apóstoles, líderes, profetas, si andan en la verdad, te van a decir que todavía luchan entre la carne y el espíritu. Esto va a permanecer siempre. Pero la buena noticia, y esta es la mejor todavía, la que puede hacer opacar el resto de la mala, es que cuando ponemos en práctica ser guiados, como dice el versículo ahí 18, cuando el espíritu, y miren algo, yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, cuando la Biblia pone espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando está espíritu con minúscula, habla del espíritu del hombre. Por eso ustedes fíjense que cuando ahí está hablando Pablo en todo momento del espíritu, habla del Espíritu Santo. Dice, los que los guía el Espíritu ya no están obligados a cumplir la ley. Por lo tanto, cuando yo pongo en práctica ser guiada, ser guiado por el Espíritu Santo, cada vez tiene menos influencia la carne en mi vida. Esto no es para que nosotros nos entristezcamos, no digamos, che, qué duro ser cristiano. No, al contrario, cuanto más
vos estás ejercitándote en la guía del espíritu, la carne comienza a bajar sus decibeles, comienza a murmurar menos, la comenzamos a sentir menos, ya no somos tan rápidamente guiados impetuosamente por la carne. ¿Por qué? Porque estamos alimentando y enalteciendo al Espíritu Santo que nos guíe. Le damos este lugar, ¿no? Tan lindo, aunque después tan controversial y discutido, cuando no me acuerdo del escritor de Buenos Días Espíritu Santo, un libro que causó furor, éxitos de ventas que, bueno, en estos últimos tiempos se han bajado porque el pastor ha pasado y ha caído en algunas cosas, entonces inmediatamente se lo bajó. Pero el libro, en ese momento, el título decía Buenos Días Espíritu Santo, es decir, me levanto y digo Espíritu Santo, guíame, iluminame hoy, ¿no? Y cada uno sabe lo que tiene que enfrentar en su vida diaria. Pero esto de decir ante todo, buenos días Espíritu Santo, estaba marcando en ese momento un hito de la necesidad de que el Espíritu me guíe. Hay una historia, ¿no? Que a veces la cambian, con perros, con lobos, pero vieron que siempre la historia original dice que habían durante mucho tiempo luchas de perros callejeros, a veces hay lucha de gallos, qué sé yo, pero en este caso la historia habla de dos perros, ¿no? Uno blanco y uno negro, dice la historia. Y todos los días esos perros luchan. Y el dueño decía, yo sé quién va a ganar hoy. Y le pregunta, ¿y vos cómo sabes quién va a ganar hoy? Dice, bueno, es que mayormente gana en el día el que yo alimenté. Si hoy alimenté al negro, el negro gana. Si hoy alimenté al blanco, el blanco va a ganar. Claramente esto después se tradujo en un montón de distintas enseñanzas, que tenemos dos lobos interiores y que va a ganar el que alimentes. En definitiva, la palabra ya, con palabras más simples, lo dice. En tu día, la naturaleza pecaminosa de la carne la alimentas y bueno, va a ser la que te va a influenciar en el día, en las decisiones de ese momento, en tu ánimo, en tu hogar, en tu matrimonio. Ahora, si alimentamos y decidimos alimentar al espíritu, las obras, las acciones, nuestras palabras, todo lo que decidamos va a ser influenciado y guiado por el Espíritu Santo. La gran pregunta es que, bueno, ¿qué decidimos nosotros alimentar? ¿Cómo estamos alimentando? Y si tenemos que rever cuánto de mi día alimento al espíritu y alimento a la carne en esta lucha, ¿no? Es algo para todos los días poder preguntarnos. El segundo principio del cual va a hablar Pablo allí en Gálatas 5, a partir del versículo 19, porque antes leímos el 18 hasta el 21, es que los que son guiados por la carne no pueden heredar el reino de Dios. Los que son guiados por la carne no pueden heredar el reino de Dios. Les leo versículo 19, Gálatas 5 al 21. Espérenme un momentito, ¿eh? Ahí está, el gigante que se me durmió y me temblaba la mano, estaba dormida de que tenía a Lionel dormido. Entonces, paso a leerles ahora sí, capítulo 5, versículo 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y miren lo que empieza a decir. 2 puntos. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, más claro que la NTV. Yo creo que si nosotros empezamos a visualizar y empezamos a ver, nos vamos a dar cuenta cuántas obras de la carne rodean a tantos. Ahí nos vamos a poder vivenciar y vamos a poder diferenciar y también nos vamos a encontrar, porque acá cuando dice muchas veces celos, discordia, ¿quién no tiene una discordia a veces en el día? Inmediatamente podemos identificar y decir, no, esto no es una obra del Espíritu.
Por mucho que yo justifique y diga, no, porque estoy en desacuerdo, no, porque hay un conflicto, la discordia. Es decir, estar totalmente fuera de la armonía, estar totalmente en un momento de tensión donde se liberan quizás furias desenfrenadas, enojos que no son enojos momentáneos, enojos de día. Cuando la misma Biblia, ¿no? Pablo en otras ocasiones dice, sí, aireaos, decía Jesús, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre, ¿no es cierto?, su enojo. Entonces, eso también entraría, porque Pablo ahí dice, y otros parecidos. Qué importante filtrar en nuestro diario vivir si quizás hay algo de eso que está entronizado en nuestras vidas, porque mayormente se suele ver, bueno, yo no soy idólatra, yo no soy hechicero, no tengo impureza sexual, no, pero hay muchas otras cosas que Pablo y dice son cosas parecidas, ¿no? Y que tienen que ver con nuestro temperamento y que tienen que ver con nuestras actitudes, porque ahora después vamos a ver los frutos. Por lo tanto, como señalamos justamente cuando veíamos algo de Romanos y de Corintios, el concepto de la justificación sin santificación es ficción. Parece un versito. La justificación sin santificación es ficción, es decir, no es algo real. Porque Dios me justificó, sí, me regaló la salvación. Ahora hay una obra de santificación que el Espíritu hace en mi vida a diario, cuando yo alimento al Espíritu, que se tiene que ver en mi accionar y en mi diario vivir. Si no se ve y mi vida es una ficción, entonces esa obra de salvación no puede ser completa. Va a ser, a ver, es algo que además les va a venir bien como una técnica, ¿no?, de memorización. Justificación sin santificación es ficción. Yo tengo que entender que la obra de justificación está hecha y la obra de santificación en el poder del Espíritu Santo se realiza a diario en mi vida. ¿Limpiándome de qué? De todas estas obras de la carne que acabamos de nombrar. En otras cartas, fuera de Gálatas, Pablo vuelve a hablar de esto y menciona otros pecados como homicidio, engaño, malignidad, orgullo, desobediencia, palabras corrompidas, es decir, mal vocabulario, ¿no? Que primero enseguida me salga la mala palabra, truanería, mentira, robo, lujuria, avaricia, chisme, vitupereo. Todo esto lo habla en Romanos capítulo 1, en Efesios capítulo 4, en Colosenses capítulo 3, pero en Gálatas, como acabamos de leer allí, Pablo enumera 15 hechos o frutos de la carne, porque siempre hablamos de los frutos del Espíritu, que son los que debemos anhelar, pero la carne también da frutos, son justamente estos, ¿no es cierto? Yo les voy a decir de algunos de estos que nombramos, después voy a ver si les puedo mandar el cuadrito para que ustedes lo completen con algunos ejemplos y referencias. Pero, por ejemplo, el pecado de la carne o el fruto de la carne, el primero que nombramos, la inmoralidad sexual, viene de la palabra griega porneia. Si ustedes se dan cuenta, porneia, de ahí deriva pornografía. Tiene que ver con toda actividad sexual fuera del matrimonio, en primer lugar, y que además es una inmoralidad sexual que también incluye fotos, que incluye escenas o películas. Hoy nosotros con tantas plataformas podemos darnos cuenta que a veces las series que más visualizaciones tienen o que son trending ahí número 1, son las series que están llenas de escenas de sexo y de un sexo inmoral mayormente, ¿sí? Que responde a pasiones desordenadas, desenfrenadas. Y aunque uno diga esto es ficción, si nosotros no controlamos lo que nuestros jóvenes, adolescentes y nosotros mismos como adultos consumimos, podemos comenzar a tener una deformación en el correcto concepto, entendimiento y comprensión a la luz de la palabra de lo que debe ser el sexo en el matrimonio en primer lugar y cómo jóvenes, adolescentes o los que acceden a plataformas deben ir guardando su sexualidad en pureza para dedicársela a Dios y en el futuro al cónyuge que el Señor así también o compañero nos ponga en el camino, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces parece algo muy inocente, esto, bueno, es una serie, pero todo lo que entra en nuestra cabeza, por más que sean segundos, por más que sea una serie que sigo, cuidado porque abrimos puertas a otras cosas, a otros deseos. ¿Por qué? Porque la carne
Ya lo decía el Señor Jesucristo cuando le habla a sus discípulos, la carne es débil. Y más si yo vengo influenciado en toda la semana, en todo el mes, te vengo alimentando a la carne. Entonces yo debo reconocer que tengo debilidades. Y si mi debilidad es la inmoralidad sexual o pasa por la sexualidad, con más razón yo tengo que estar presto ahí y decir, yo de esto no participo. A mí no me hace bien. Estoy tratando de purificarme en la inmoralidad. No quiero participar ni de un chiste en doble sentido, porque quizás a mí me hace mal. Quizás otros tengan otras debilidades, pero siempre uno tiene que estar atento, porque si hay algo que les de ocasión de caer a otros, no lo recomendemos. A mí me ha pasado de ver alguna serie que a mí me ha gustado mucho, pero realmente yo no puedo recomendar esa serie, porque por más que yo adelanté escenas o algo, tengo que reconocer que no está bueno y que no la puedo recomendar bajo ningún punto de vista. Decirle, no, sí, mirala, porque es histórico. A mí me han recomendado en la facultad ver Borgias, un montón de series que son auge y que después cuando las querés ir a ver, lamentablemente están llenas de inmoralidad sexual. Por más que esa inmoralidad sexual responda a una historia de un tiempo, uno debe reconocer sus debilidades, las cosas que su carne se inclina y rechazarlas. Rechazarlas. Entonces, cuidado con eso, cuidado con las plataformas en el hogar, en los usos que se les da, en las televisores de los hijos grandes o adultos, donde sea, ven en su intimidad, pero que uno tiene que siempre plantear y hablar sobre estos temas, porque después ahí nos damos cuenta que responden muchos conceptos confundidos que tienen las generaciones, digo adultos, como digo jóvenes, quien sea. Cuando se refiere a la impureza, la palabra griega de la que proviene impureza es algo así como a-catarsia, lo contrario de puro o limpio. Se refiere a los pecados sexuales también, obras malvadas y malas actitudes. Uno piensa que la impureza también tiene que ver solo con los pecados sexuales, pero las malas actitudes es algo impuro, incluso pensamientos y deseos del corazón. Ustedes lo pueden buscar después como ejemplo en Efesios 5, capítulo 5, versículo 3, o en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, habla de justamente de las impurezas que tienen que ver no solo con lo sexual. Cuando yo tengo una mala actitud, es decir, sí, podría ayudarlo, me dijo, pero ya está, si pasó, pasó. No, me tenía que ir, yo no podía. Esa actitud del corazón es impura, ¿no? Es como aquel que, bueno, está en el colectivo y no, me va a pedir el asiento, me hago el dormido, ¿no? Lo vemos continuamente. Que lo haga alguien que tiene a Cristo, bueno, está bajo el dominio de su carne. Pero los que estamos en Cristo, aunque, ay, nos ofusquemos, aunque digamos, ay, pero esperé tanto para venir sentada, lo que debería salir de nuestro corazón es este sentir puro de ayudar al otro. Porque fíjense que cuando empecé leyendo Gálatas, Pablo dice, la ley se resume en esto, amarás a tu prójimo y amarás a tu... O sea, fíjense Pablo, con qué inspiración del Espíritu, dijo, lo que buscaba el Señor con la ley era que amaran a Dios y amaran al otro, al prójimo, al cercano. Entonces, la pureza tiene que ver también con evaluar nuestras actitudes de corazón. El libertinaje, también otra palabra griega que viene de aselgeia. Después les voy a pasar el cuadrito, no se preocupen si ahora no me pueden seguir con los significados. Nos vamos acercando a griego porque, bueno, si Dios quiere vamos a tener la materia de griego. Y se refiere este libertinaje a una sensualidad, a una lujuria desenfrenada o incontrolada. Seguir las pasiones o deseos sin vergüenza ni respeto público. Lo podemos ver no solamente de exponentes, grandes exponentes que sigan nuestros jóvenes en la música, donde las vestimentas, donde, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Hace poquito, cuando fue la final de Argentina-Colombia, si uno veía a Shakira, todos sus movimientos de cadera, sus posiciones, referían a un acto sexual o mínimamente a una provocación que incitaba a eso. Es decir, no hay pudor, no hay vergüenza y todo, claro, bajo la doctrina o bajo la cultura de, bueno, porque yo me pongo una mini o yo bailo así, no me tenés por qué tocar o mirar o desear. La verdad es que la naturaleza pecaminosa de toda persona que no tenga Cristo va a ir a actuar desenfrenadamente sin medir ninguna consecuencia.
Y esto no es que va en contra o que tiene que ver con que hiciste algo, provocaste algo, no, son las pasiones de la carne que tiene el ser humano. Y como lo tiene el que está sin Cristo desenfrenadamente, también lo tenemos nosotros. Por eso nosotras como mujeres tenemos que, sin duda, más las mujeres casadas, cuidar nuestra vestimenta, aun cuando uno diga, bueno, ¿qué tiene? Yo tengo calor, voy así. Hay otros hombres en la congregación, hay otros hombres en una reunión, y uno no conoce la debilidad del otro. Entonces yo tengo que tener este cuidado, como también tengo que enseñar lo mismo a mis hijos. Yo sé que es a veces muy difícil, porque esto que les digo, por toda la influencia de músicos, de canciones, de bailes que incitan continuamente a un deseo y una sensualidad descontrolada. Porque sin duda que la sensualidad y todo lo que tenga que ver dentro del matrimonio, Dios lo avala y está bien. El problema es cuando esto está descontrolado y da y comunica un mensaje erróneo y equivocado. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto, para hombres y mujeres, porque no es que solo la mujer, el hombre también puede comportarse de una manera que a veces genera una sensualidad o una atracción, y vuelvo a repetir lo mismo, nosotros tenemos que mirarnos con ojos de que el otro lado también hay alguien que está peleando y batallando con su naturaleza pecaminosa. Entonces yo no desconozco las batallas que ustedes tienen, desconozco las batallas que tiene el otro, pero como sé que hay una batalla, yo me resguardo y también cuido al prójimo para que no tengamos estas situaciones. Si yo fuera de Cristo, era confianzuda, era muy, quizás de tener muchos amigos varones, y ahora vengo a Cristo, seguramente hay cosas que yo voy a tener que mejorar, que cuidar. ¿Por qué? Porque sé que hay otro que puede ser débil. Entonces ahí justamente Pablo le dice, cuidado, claro que estamos en la libertad del cuerpo, claro que, ay, hermano, ¿cómo estás, hermana? Pero cuidado, siempre dentro de qué? De que mi naturaleza pecaminosa no esté desenfrenada y yo me convierta en alguien sensual y atractivo sabiendo que despierto quizás esta actitud en otros. Y si yo en algún momento reconozco que estoy despertando algo que quizás no era mi deseo, pero en el otro es una debilidad, bueno, inmediatamente tengo que cambiar mi actitud, apartarme, ¿no? No bruscamente, buscar consejo, pero sí estar atento a esto. Estar atento, porque es muy importante, tanto para mujeres como para varones, como adultos, como jóvenes. Tenemos que entender que no se trata de ser retrógrado en nuestra vestimenta, ni sentirnos que tenemos que andar con la pollera larga y no maquillarnos, no tiene nada que ver. Estamos hablando de cómo nosotros, porque la sensualidad es cómo yo me expreso con eso. Si yo con mi ropa, por muy, hasta con pollera que esté re larga y hasta acá con una, no sé cómo se llama, ahora se me fue la palabra que a mí no me gustan, las poleras, aunque me ponga eso, puedo también igual ser todo sensual y en mis gestos, en mis palabras, entonces no pasa solo por la vestimenta. La vestimenta es un detalle que podemos ver ahora, ¿no es cierto? Vemos uniformes de los chicos que usan las chicas, polleras cada vez más cortas, las remeras más cortas, ahora que viene el calor. Todo eso, bueno, el que está inevitablemente en una naturaleza donde no mora el espíritu, ¿qué vamos a esperar? No miremos con condena. Al contrario, comprendamos que el otro no tiene a Cristo. Y el que lo tiene, muchas veces quizás no se le enseña, no se le habla, o quizás todavía no lo trabaja, no deja que el espíritu influencie en eso. Y bueno, hay que tener paciencia y tratar con amor y acercarnos siempre al prójimo, no con el dedo que condena, sino con una actitud de enseñanza. Por eso hoy nosotros lo aprendemos y entendemos que, bueno, que el libertinaje, la sensualidad, las cosas desenfrenadas, pasiones desenfrenadas, son cosas que hay que tratar. Luego habla de la idolatría, ¿sí? Bueno, tiene que ver sin duda con lo que les decía hace un rato cuando comenzamos, le hablaba a estas chicas lo que tiene que ver con la carta natal, hechicería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios, el uso muchas veces de drogas, cuando algunos prueban hongos o prueban alguna sustancia para tener alguna experiencia espiritual. Cuidado también con todo lo que tiene que ver con ejercicios a veces de yoga. Muchas veces hasta personas conocedoras de Cristo, pero han hecho yoga porque dicen, bueno, pero me relaja. Sí, eso de poner la mente en blanco, no es tanto cuidado, el reiki, situaciones en donde se intenta
avanzar en las personas mucho más allá de la mejoría física, sino que busca entrar en la mente de la persona y establecer conexiones y pseudo verdades. En realidad, una verdad a medias no es verdad, es mentira. Así que cuidado con eso, porque a veces también eso habla de idolatría, ¿no? Hay a veces que lamentablemente hasta en el ámbito cristiano todavía hay personas que tienen muy arraigada el horóscopo y piensan que hay características de su horóscopo. Yo soy nacida en tal fecha, que no tiene nada que ver. Nuestra fecha de nacimiento es única, aunque haya muchísimas personas y nosotros fuimos soplados con un aliento único. Y si en algún momento nosotros nos sujetamos a eso, bueno, claro, estamos bajo esa influencia, pero todo lo que tenga que ver con el horóscopo también es algo que habla de la idolatría, porque estamos dando peso a que mi temperamento, mi carácter lo define una combinación de estrellas y astros por la fecha en que nací. Y esto es incorrecto, ¿sí? O sea, mi temperamento, mi naturaleza la define Dios, mis características tienen que ser moldeadas a imagen y semejanza de lo que Él pensó para mí. Brujería, bueno, justamente también tiene que ver con esto también un poco de la idolatría. Cuando nosotros servimos, confiamos, damos lugar a cualquier otra cosa que no sea Dios, ahí ya estamos entrando en lo que es idolatría o brujerías. No son sinónimos, pero sí se relacionan mucho, ¿no? Lo podemos ver con personas que respetan el Día del Gauchito Gil, que tienen, ustedes verán ahora en el contexto en el que vivimos con el caso Logan, que se ha visto muchísimas veces en las provincias donde ya se han acercado, sea la abuela, sea la mamá, una habitación totalmente dedicada a idolatrar. Hoy, sin ir más lejos, 1 de agosto, hablábamos un poco también en discipulado, cuántas escuelas, y seguramente en las provincias, la otra vez hablaba con mi hermana cuando viajaba, ha viajado a Tucumán y otras provincias, 1 de agosto la Pachamama. Y es impresionante cómo detrás de la cultura se implementa todos estos ritos idólatras a la Pachamama, ¿no? Y entrega de alimentos, toma ruda, tantas cosas que hoy 1 de agosto es impresionante lo cargado que está. De la caña con ruda te iba a preguntar. Tal cual. Porque bueno, te preguntan, ¿tenés ruda? Por ejemplo, a mí me pasó de que ayer me digan, ¿tenés ruda? No, no tengo la planta de ruda. Y me dice, no, porque mañana es 1 de agosto. Tal Ah, cual, tal cual. Ahí se dan cuenta, fíjense ustedes que si encima eso te lo preguntó un hermano y una hermana, es como, no, ¿por qué? Porque obviemos realizar esta parte. eso es darle poder a una planta que por más que la planta, porque sin duda el Señor creó las mejores especies, o sea, ustedes saben mismo que muchas veces uno toma, ¿no? Un mate con un yuyito porque hace bien a la garganta, porque el jengibre, pero yo no le pongo el poder absoluto a eso, yo sé que eso es natural, que Dios creó y permitió, ¿no? Esas plantas, porque en su plan original el hombre y la mujer no eran carnívoros, sino que justamente éramos vegetarianos y que tenemos. Ahora, el problema es cuando, como bien dice ahí en Gálatas, Pablo, cuidamos y tenemos en cuenta ciertos días y festividades. Es como decir, la ruda no la tomo en todo el año, la tomo el 1 de agosto. ¿Por qué la tomás el 1 de agosto? Ponele que la ruda, porque desconozco, tenga beneficios. ¿No la podés tomar el 5 de mayo? Ah, no, el primero. Ahí le estás poniendo un poder a un día y una planta y una combinación que no es Dios, sin duda. Ahora, que Dios creador de la tierra, gloria a Dios, y que dio todo para que ahora agradecerle a la tierra como si la tierra tuviera una naturaleza, que es lo que representa la Pachamama, si vos no le devolvés, si no le agradeces, ella no te da. No, el único que controla las cosechas, las siembras, que haya fruto a tiempo, destiempo, providencia, ese es Dios. Y todo lo que vaya en contra de eso es adoración e idolatría y justamente algo que es una obra y un pecado de la carne. Entonces, que alguien confundidamente siga con un ritual de ese tipo y habla de que evidentemente está cegado y hay que enseñarle que eso es una obra de la carne, que no hay poder en una ruda que sea tomada un 1 de agosto, realmente. Si tiene beneficios, tómala cualquier día, hermano, pero no justo el 1 de agosto, casi combinándote con una idolatría a ese día y ese significado. El odio, habla también ahí, el número 6 es uno de los frutos de la carne o pecados de la carne. Pensamientos, sentimientos y hechos discrepantes, una extrema
El odio es una extrema enemistad, una extrema aversión, es decir, pienso mal de esa persona o de esa situación o de quien sea y es mi enemigo, o sea, no lo puedo ver y si él hace A, yo le voy a hacer B. Y realmente el odio es algo que yo creo que es una de las profundas raíces que desencadena tanta enfermedad en muchas vidas. Hay vidas que se han avejentado y sus huesos se han carcomido por el odio que tienen, la aversión, el rechazo que tienen, no solo, ojo, a personas individualizadas y decir, fulano porque me hizo esto, sino hay personas como ni hablar. Ustedes fíjense en el nazismo, ¿no? El odio al judío o el odio al que no es de la raza pura. Y eso generó, bueno, lo que hemos visto, ¿no? En el genocidio de los judíos y lo que tuvo que ver con el nazismo. Y es tan profundo el odio que aunque a veces se quiera disimular, sigue, porque hasta tiempos de ahora, en Alemania y en muchos otros lugares, hay un odio escondido, aberrante sobre el negro, sobre el judío, sobre el distinto. Por el solo hecho de existir, por el solo hecho de existir. Así que miren, es terrible lo que es el fruto este de la carne, que es el odio, ¿no? Creo que justamente fue una de las cosas que movilizó sin duda Caín y Abel, ¿no? El primer homicidio es Caín odiando, aborreciendo la ofrenda de su hermano, la actitud de su hermano, aun cuando su hermano en nada dice la palabra, le hizo algo para molestarlo o atraerlo a mal. No sé cuánto me queda de tiempito, pero vamos terminando con, bueno, discordia, pelea, discusión, lucha, celos. Los celos es el miedo de perder a alguien o algo que la persona valora, ¿no? Herodes estaba celoso, ¿no? De su trono, por eso mandó a matar a todos, porque dijo, ¿cómo? Que nació el rey de los judíos, y mató a todos los miembros, ¿no? De su familia y aún a los bebés que eran una amenaza para él. Él no quería que reinara un rey mejor, ¿no? Cuidado con los celos, porque aunque a veces nosotros decimos, no, mayormente lo hablamos en el matrimonio, hay gente que tiene celos hasta de las amistades, no podés ser amiga de otra, amigo de otro. Tienen celos en la familia, porque a fulano siempre está y conmigo no está, a fulano le regala y a mí no me, ¿no? Y eso genera un malestar, un continuo de dolor de perder algo y en realidad quizás estás ganando mucho más o no podés verlo en la ganancia porque tenés miedo a la pérdida. Todos estos pecados, si bien son y son frutos de la carne, muchas veces comienzan a fortalecerse, a generarse por heridas, por cosas que no han sido sanadas, por momentos o situaciones donde no permitimos que Dios, sí, es terrible los celos enfermizos, ni hablar, ustedes fíjense en las relaciones muy jóvenes y aún las relaciones de Es adultos. como José y sus hermanos, ¿no? También un poco Totalmente. del celo, odio, en lo que Ahí terminó. está. Después, Bueno, bueno, vemos el lugar de Dios, pero realmente todo lo que llevó a eso. tal cual, ahí está, fíjense que eso que decís, porque yo les voy a pasar el cuadrito, porque ahora ya vamos a cortar, para no tener que hacer un tercero, si se corta, bueno, no se preocupen que lo termino de explicar ahí, les voy a pasar un cuadrito de los pecados de la carne, la palabra, la definición, y ustedes tienen para completar ejemplos. Ahí